Muy buenas tardes. Le iba a decir buenos días, pero no, ya es tardecito. Espero esté en bien, en bendición ahí en su hogar o donde quiera que nos esté escuchando en esta linda tarde. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a abrirla, por favor, ahí en la Epístola de Santiago, capítulo 1, por favor, comenzando con el versículo 2. Y preparemos nuestro corazón para recibir en esta tarde las cosas que solamente se pueden recibir del cielo. La palabra de Dios declara en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hablamos de las pruebas y de las luchas, el mundo ha venido bajo prueba en estas últimas semanas que han pasado, en estos últimos días, imagínense, desde que comenzamos todo esto. Pero es hermoso recibir la sabiduría que Dios tiene para nosotros y lo que la palabra tiene que decir de todo esto. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Espero que todo este tiempo nos haya enseñado lo que es la paciencia. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Espero que todas estas luchas y todas estas pruebas nos estén enseñando estas cosas tan esenciales que la palabra de Dios nos enseña. Nunca lo habíamos vivido vivamente como lo declara aquí la palabra, pero estamos en medio de ello y ya casi salimos, Ya casi salimos. Que el Señor le guarde y le bendiga y le prepare en este momento, no solamente para recargar sus baterías, sino para llenar su tanque espiritual también por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es comida. La palabra del Señor es la esencia, el maná bajado del cielo, que solamente se recibe en el Señor. Acompáñeme, por favor. Bendito Padre que esté en los cielos, Señor. Prepárenos en esta noche, Padre, para recibir, oh Todopoderoso, solamente lo que usted puede darnos. Porque nosotros, Padre Santo, no podemos hacer nada. No tenemos nada que multiplicar, Padre, si no nos viene de usted. Y en esta tarde, Padre, yo le pido una bendición especial para cada hogar, para cada familia, Padre, para cada persona, cada amigo, cada amiga, amigo que nos está escuchando, Señor. Padre, en esta tarde, háblenos en el poder, Padre, de su Espíritu Santo. Pero primeramente, Padre, queremos aprender a adorarle, como declara su palabra, Señor, en espíritu y en verdad. Permítanos, Señor, en este momento, apagar, Señor, todas las distracciones alrededor de nosotros. Permítanos, Señor, en este momento conectarnos, entonarnos con usted.
Bendecimos su nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor de todo corazón. Ya he tomado mi decisión, espero en ti, Señor, mi roca, escudo, mi redentor, espero en ti, Señor. Tan cierto como sale el sol, tú volverás como un nuevo amanecer. Tan cierto como sale el sol, tú volverás como un nuevo amanecer. Cantemos, vendrás y vendrás, que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor. Como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás, sin rendirme, sin flaquear. Espero en ti, Señor, todopoderoso, triunfo y verdad. Espero en ti, Señor. Tan cierto como sale el sol, tú volverás, tu palabra eterna es. Otra vez. Y tan cierto como sale el sol, tú volverás, tu palabra eterna es. Y vendrás, que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor. Como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás y vendrás, que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor. Como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás. Las cadenas rotas son vuestros ojos, deben, Señor. Oh, las cadenas rotas son nuestros ojos, deben, Señor. Cantemos, vendrás y vendrás, que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor. Como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás y vendrás, que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor. Como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás.
prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Clávelo. Sé cómo terminará. Hay poder. Oh, hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Oh, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, mi Dios. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Declarémoslo juntos, hermanos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Declárelo al Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, aleluya. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, toda nuestra ansiedad, oh Dios, todo nuestro temor, Señor. Lo entregamos a tus pies, lo entregamos a tus pies, lo entregamos a tus pies, lo entregamos a tus pies. Clántelo conmigo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien, oh Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien,
lo transformas para bien. Y mi ansiedad, Señor, y todo el temor, todo lo entregaremos a tus pies, Padre Santo. Porque en el medio del caos, tú eres soberano. Y aunque yo no sepa lo que el día de mañana sostiene, Padre Santo, tú ya lo contienes, porque tú eres Dios. En ti me gozaré, Señor, y toda paz vendrá de ti, Padre Santo. La victoria tuya es. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Entreguémoslo. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder. Y hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Buenas tardes otra vez. Espero la palabra del Señor y la adoración en Cristo Jesús le esté bendiciendo en este momento. Espero que se haya gozado con la adoración y la alabanza. En este momento quiero que hagamos algo diferente. Usted que me escucha ahí en su hogar, tal vez está usted alrededor de su familia, salude a las personas que están con usted. Salúdeles, déles un abrazo en el nombre de Jesús. Salúdese como que si estuviéramos en la congregación, como siempre lo hacemos, o un apretón de manos, ¿verdad? Como usted se sienta confortable, con todo respeto ahí en la bendición de sus hogares, ahí con sus hijos. Si tome su tiempo. Si está haciendo notas en esta linda tarde, vamos a estar entrando en el libro de Eclesiastés otra vez y hemos llegado ya al capítulo 8 y el nombre del mensaje en esta noche es Todo es aprendido en la vida. Todo es aprendido en la vida. Y acompáñenme por favor a Eclesiastés 8, que declara en este momento: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra de juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del Rey es con potestad. ¿Y quién le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Vamos a detenernos ahí y acompáñenme en oración, por favor. Bendito Padre que esté en los cielos, Padre, le damos gracias, Señor, por su Hijo Jesús. Padre, gracias porque
su Hijo nos vino a enseñar, Señor, el camino, la verdad hacia usted, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha dado mucha revelación por medio de su palabra. Gracias, Padre, por sus preciosos oráculos. Su palabra es santa, Señor. Su palabra es como una espada, Señor, que penetra no solamente la mente, el corazón, los huesos, los tuétanos, Padre, y discierne los pensamientos profundos, Padre, del hombre. Señor, gracias porque usted nos ha bendecido, Señor, con su rica palabra para que nosotros aprendamos y para que nosotros la apliquemos para saber conducirnos en estos tiempos, Padre. Bendiga a su pueblo, bendiga a las familias, Padre, que en esta linda tarde están, oh Todopoderoso, conectados con usted. Le bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Increíble cuando hablamos de lo que Salomón tiene en esta linda tarde para nosotros. El libro de Eclesiastés, como sabemos, es un libro poético. Es un libro también que nos enseña la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, en el hebreo es la palabra jokma. Jokma es la palabra sabiduría. Y es impresionante cuando descubrimos las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de conocimiento, usted sabe, es importante ir a la escuela para aprender a leer, para aprender a escribir. Es importante también, si queremos crecer en ese conocimiento y llegar a tener un trabajo más o menos o bueno, perseguimos el conocimiento. Vamos a una aula a aprender, a un colegio. Si queremos extender el conocimiento, nos vamos a una universidad y aprendemos muchas cosas de muchos libros que se han escrito para la educación. Pero cuando hablamos de la sabiduría, de la jokma, esto no se puede encontrar en ninguna universidad, en ningún colegio, en ninguna escuela. Cuando hablamos de la sabiduría divina de Dios solamente viene de Dios. Viene de arriba, del cielo. Y Dios nos ha dejado esa bendición por medio de sus sagradas escrituras. Y la pregunta es, ¿cuándo dejamos de aprender? ¿A qué edad dejamos de aprender? Y la respuesta es simple, hermanos. Nunca tenemos que dejar de aprender. Siempre tenemos que aprender algo nuevo cada día. Porque hay un sinfín de cosas que aprender de los oráculos divinos del Señor. Y cuando hablamos también, hermanos, del tema de hoy, la sabiduría, se dice que la sabiduría es la capacidad de ver la vida. Y no solamente de mirar la verdad, sino mirarla desde la perspectiva divina de Dios. Imagine, ¿qué es la vida cuando hablamos de la vida? Y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe de tomar. Y yo sé, ¿verdad?, que en esta tarde muchos están de acuerdo que la sabiduría es un bien, y es un bien muy valioso, especialmente para los que hemos estado caminando con el Señor ya por varios tiempos. Pero ¿cómo puedo adquirirla?
¿Dónde puedo ir a recibirla? Y comenzamos, usted sabe, abriendo las Escrituras ahí en el libro o en la epístola de Santiago, donde Santiago nos enseña que la sabiduría viene de Dios y es gratis, nos dice ahí en el capítulo 1, verso 5. Y el que no la tiene, que la pida, porque es tan importante para nuestros días. Pero en el capítulo 8, en donde estamos en esta mañana, Salomón declara, ¿quién como el sabio? Imagínense. Esta es una pregunta, ¿eh? ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Recordemos que Salomón, desde el capítulo 1 de Eclesiastés, se lanzó a encontrar la felicidad, a descubrir las cosas de la vida. Y hizo muchos inventos en la vida. Imagínense, Salomón hablando del hombre más sabio que ha vivido, el hombre más rico que ha existido, el rey que gobernó por 40 años en el reino, vamos a decir, más próspero que se ha visto en la tierra. Él nos declara, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Note lo que la sabiduría hace. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Escuche las palabras aquí del predicador. Y Salomón nos dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Estas cosas no nos las enseñan en la escuela secular, o en un colegio secular, o en una universidad secular. Estas cosas solamente se aprenden en la iglesia. Estas cosas solamente se aprenden y yendo al libro de libros, y yendo a este libro que fue el primero que se escribió. Qué lindo, hermanos, cuando hablamos de este tema de la sabiduría y lo que causa en el hombre cuando llega. Salomón dice que primeramente ilumina la tosquedad del hombre. Qué tremendo, hermanos. Y déjeme decirle que en los capítulos anteriores, Salomón continuaba investigando. Y hasta aquí todavía continúa investigando. Y aquí, imagínese, no nos dice, ¿verdad? En las cosas que él investigó, dedícate a perseguir un buen trabajo. Dedícate a perseguir el dinero o las riquezas. Dedícate a perseguir la educación. Dedícate a perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos va a decir que adquiramos sabiduría. Porque la sabiduría es necesaria. Y a lo mejor dirá usted, pero ¿para qué necesito yo la sabiduría? Déjeme decirle que la sabiduría divina de Dios va a echar un fundamento en su hogar. Yo no sé si usted conoce al Señor o no. Yo soy primera generación cristiano. Mis antepasados no conocieron de Dios, no que yo sepa. No venimos de un mundo conociendo al Señor. Venimos de un mundo religioso, donde nos dicen haz esto y haz esto y haz lo otro y haz lo otro. Pero no de un conocimiento, conociendo las Escrituras o conociendo al Santísimo, como dice Proverbios 9. Y qué importante, hermanos, cuando
investigamos estas cosas porque Salomón había venido cara a cara con el mal en este mundo y las cosas que este mundo le roba al ser humano, porque nos lanzamos a perseguir todas las cosas, pero nos olvidamos del Creador. Salomón sigue diciendo en el verso 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra de juramento de Dios. Qué importante, hermanos. Imagínense, cuando queremos aprender la sabiduría divina de Dios, Salomón nos está enseñando aquí. Primero, aprende a guardar las leyes terrenales. Qué importante en los tiempos que estamos viviendo aquí, obedecer y no rebelarnos. Porque si nos rebelamos contra las leyes que Dios ha puesto, imagínense cuando hablamos de las leyes que Dios ha puesto, hermanos. La palabra de Dios nos dice, imagínense, que es el Señor el que nos ha dado y el que gobierna y el que pone y quita a los que van a gobernar. Mire lo que dice Romanos 13, ¿verdad? Si lee la epístola de Romanos 13, quiero enfocarme en el verso 13 y en el verso 4. Y esto declara, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Imagínense cuando hablamos de guardar la ley. El apóstol Pablo escribió esto en sus tiempos, en los tiempos cuando gobernaba el César. Y si usted regresa a la historia, a los libros, nos damos cuenta que no había justicia. Pero Pablo dice, sometámonos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos vamos a someter? Porque si aprendemos a someternos a la ley terrenal, no nos va a ser difícil hacerle caso a la ley divina. Pero si no nos sometemos a la ley terrenal y aprendemos a someternos, no crea usted que vamos a obedecer a Dios. No. Vamos a obedecerle a Dios nada más de labios, pero en nuestro corazón hay rebeldía. Y qué importante, hermanos, es aprender, como dice Salomón, primeramente, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto aquí abajo, para poder después subir la escalera y aprender de lo que está arriba. Qué importante. Salomón dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Qué importante, hermanos, es aprender a guardar la ley y aprender a obedecer la ley terrenal, porque Dios la ha puesto. Recordemos que el Señor es el que ha puesto todo lo que tenemos en su lugar y en su moción. Pero qué importante es reconocer en dónde se comienza para poder aprender la sabiduría divina del Señor. Los maestros en las escuelas comienzan enseñando las vocales, comienzan enseñando el abecedario cuando le van a enseñar a una persona a leer. Salomón comienza aquí enseñándonos, vamos a decir, el abecedario
y las vocales del principio de la sabiduría. Y él dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Recuérdese cuando Pilato vino en presencia del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús, cuando lo interrogó. ¿Eres tú rey? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y luego le hizo otras preguntas, imagínese. A lo cual el Señor le dijo, porque Pilato le dijo, yo tengo la potestad para hacerte lo que yo quiera. Pero el Señor Jesús le recordó, no, solamente tienes la potestad que Dios, mi Padre, te ha dado. De ahí para allá, no más. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor, diciéndole a Pilato que sí, había recibido autoridad. Porque Dios pone la autoridad. Dios ha puesto la autoridad. Y qué importante, hermanos, si queremos ser un pueblo sabio, reconocer estas grandes cosas. Verso 4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. En otras palabras, la palabra del rey es con poder. ¿Y quién dirá? ¿Qué haces? Imagínese. En otras palabras, ¿quién va a cuestionar al presidente de la República? En los tiempos de Salomón, solamente Dios estaba arriba del rey. Recordémonos, ¿verdad? David, cuando cayó en pecado, David miró para allá, David miró para acá, y miró para atrás y no había nadie, pero se le olvidó mirar para arriba. Se le olvidó que él había sido puesto por el Supremo, por nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Pero qué importante reconocer la autoridad terrenal. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Mire qué linda sabiduría aquí, cuando hablamos de la sabiduría. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Qué apta esta palabra, hermanos. Qué apta esta palabra para los tiempos que estamos viviendo. He recibido muchas llamadas en estos días, donde las personas me dicen, pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Hay muchos que yo sé que están abriendo y ya están teniendo servicios por todos lados. Imagínense, cuando hablamos de estas cosas, yo estoy esperando en el Señor, hermanos. Estoy esperando en el Señor. Le estamos orando al Señor. En la iglesia tenemos ancianos. En la iglesia tenemos líderes. Y la palabra de Dios dice que hay sabiduría en la multitud de consejeros. Todavía no vamos a abrir. Ya estamos bien cerquita de abrir. Pero estamos esperando la luz verde de las autoridades. Recordemos, hermanos, que si la autoridad dijera, no queremos que prediquen ya la palabra de Dios. No queremos que hablen ya más de Cristo Jesús, o de salvación, o de pecado. Entonces, ahí sí. Ese sería momento de decir, es necesario obedecer a Dios y no al hombre. Pero no, hermanos, algo real está pasando en medio de nosotros. Tenemos un enemigo invisible que ha matado ya muchas personas. Hay muchos hogares que todavía están en duelo porque han perdido sus seres queridos a este virus. Y imagínese si nos juntamos sin permiso. Yo sé, ¿verdad?, que usted va a venir a la iglesia,
va a venir a adorar, pero si usted se infecta, ¿a quién le va a caer el peso de todo eso? A su líder, a mí. Y bueno, a lo mejor dice, bueno, pastor, ¿verdad? Pues si por lo menos va a poder predicar en la cárcel, si se lo llevan preso. Claro que sí, ¿verdad? Imagínense, ¿y por qué me van a llevar preso? Por desobediente. Pero qué importante, hermanos, es estudiar lo que Dios dice y comprender lo que Dios dice acerca de la autoridad. Si no le obedecemos a la autoridad humana, mucho menos le vamos a obedecer a Dios. No nos engañemos nosotros mismos en decir, ¿verdad? Yo obedezco a Dios, pero desobedezco todo lo demás. La palabra de Dios, hermanos, nos declara, imagínense, en Proverbios 15:3, piensen esto. Proverbios 15:3 declara, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Proverbios 4, del 7 al 10 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te engendrará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Qué increíble, hermanos, cuando investigamos de dónde viene la sabiduría y cómo es el comienzo para aprenderla. Si usted quiere aprenderla, la necesitamos, porque es la plataforma para instruir a nuestros hijos, para fortalecer a nuestra familia y para cerrarle las puertas a lo malo y seguir lo bueno. Seguir lo malo no cuesta. No tenemos que hacer nada para hacer lo malo, pero cuesta seguir la inteligencia, cuesta seguir la sabiduría, hermanos. Y cuando hablamos de la sabiduría y de su fuente, note lo que el apóstol Pablo nos declara en Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se está dando cuenta dónde está la fuente de todo esto? Colosenses capítulo 2, del 1 al 3, nos declara este gran misterio de la profundidad de la sabiduría. Y es en el Hijo de Dios, al cual el Padre, nuestro Padre Celestial, envió, hermanos. Qué importante cuando queremos aprender estas cosas. Qué importante es, como declara la palabra de Dios, mirar en los lugares correctos. La palabra de Dios nos declara que los tiempos son malos y los tiempos son cortos. Qué importante reconocer que la vida no la tenemos comprada, que no tenemos un pedazo de la marqueta de la vida en posesión de nuestras manos. Qué importante reconocer que Dios está en control de todo y comienza primeramente sometiéndonos a la autoridad que Él ha puesto en nosotros. Romanos 13. Qué importante es reconocer el conocimiento, el principio de todas estas cosas. Y
Si usted nos está escuchando por primera vez, a lo mejor todavía no tiene una relación con Cristo Jesús. Y es bien fácil comenzar una relación. No le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de una relación personal. Y esto indica, ¿verdad?, que tenemos que abrirle la puerta al Señor de nuestro corazón. Confesarle nuestros pecados. Confesarle que necesitamos de Él si queremos perseguir la sabiduría y encontrarla. Encontrar el conocimiento y la inteligencia del Santísimo. Y en esta tarde, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Quiero despedirlo en una oración. Bendito Padre que está en los cielos. En este momento, Padre, le damos gracias por su palabra. Su palabra, Señor, nos enseña sabiduría de lo alto. Padre, gracias porque solamente en usted, Padre, podemos descubrir estos grandes tesoros. Bendiga a su pueblo, Padre. Continúenos guiándonos, Señor, en el poder de su Espíritu Santo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le guarde y le bendiga. Hasta pronto.